Esta mañana tempranito me fui con Silvia, una amiga, a dar un retiro en una parroquia en la diócesis de Venice, en Naples. Llegamos apenas hace un rato y cuando estaba ahora en casa viendo las notas no pude evitar ver que decía 5º domingo de Cuaresma. Yo dije, Dios mío, pero si el miércoles de ceniza fue ayer. Yo no sé si es la vejez que hace que el tiempo parece que se mueva más rápido. Pero el domingo que viene, gente, comienza Semana Santa. Ha sido una Cuaresma muy intensa en mi vida personal y estoy seguro que la de ustedes por diferentes circunstancias también. Pero ha sido una Cuaresma muy rica. Ha sido una Cuaresma muy profunda, de mucha gracia. Yo estaba mirando las lecturas del día de hoy y leyendo una vez más el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio que sale en estos días, y leyendo al profeta Jeremías, me puse a mirar las palabras que más me hablaban, y me hablaron muchísimo estas palabras: atraer. Atraeré a todos hacia mí, las palabras del Evangelio de Jesús. Mi ley la voy a poner en lo más profundo de sus mentes. Voy a grabar en sus corazones y me van a conocer. Dije, wow, qué riqueza de palabras, gente. Atraer, poner en lo más profundo del pensamiento, grabar en el corazón y conocer. Son palabras hermosas porque nos dice algo muy grande de Dios. Nos habla de un Dios humanizado que atrae a todos hacia sí mismo, aún crucificado. Un Dios que quiere que tú y yo conozcamos su voluntad, el deseo de Dios por ti y por mí. Y eso lo va a sembrar en lo más profundo de nuestro pensamiento. Un Dios que va a grabar en el corazón tuyo y mío su voz. Un Dios que asegura que es conocible, que es accesible, un Dios que se autodona, un Dios que se revela. Las palabras son hermosas y apuntan al misterio de Dios, como estas cosas que yo les mencioné. Un Dios que se hace profundamente atrayente, un Dios que siembra en tu corazón y en el mío su palabra y en su mente y en nuestra mente lo que Dios quiere, su voluntad, y un Dios que es conocible. Esta semana leía una reflexión, no del Padre Pagola, lo combiné con el Padre Pagola y descubrí en un libro que me regalaron, un libro de homilías escrito por mujeres con una vuelta totalmente diferente a la mente masculina, muy bueno. Y el de esta semana lo escribió una teóloga filipina, Grace Salsenot, una mujer laica casada con 6 hijos, especialista en espiritualidad ignaciana. Curioso, ¿eh? Y ella decía que Dios no se pudo haber hecho más cercano de lo que ya se hizo en nuestras historias personales y en nuestra historia colectiva humana al hacerse humano en Cristo Jesús. Dios no puede acercarse más de lo que ya se ha acercado a tu vida y a la mía en la persona de Jesús. Y utilizaba una imagen que me gustó mucho. Decía, Dios es como un imán. Un imán atrae, enamora. Las palabras del profeta Jeremías, que no están en el texto de hoy, comienzan diciendo al principio de su libro: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir por ti. Dios es un imán. Dios es en su esencia una realidad, un ser que necesita amar, porque Dios es amor y que no puede contener en sí mismo ese amor. Y por lo tanto, en nuestra tradición mejor de la espiritualidad franciscana decimos que Dios un día no pudo aguantar más, no se pudo contener más y creó el universo para que Él pudiera amar algo fuera de sí mismo y ese universo respondiera en amor a Dios. Y finalmente, en la historia,
este Dios que había creado el universo para amar el universo y ser amado por el universo, finalmente quiso ser parte del universo y se hizo humano y entró en nuestra realidad, se puso nuestros zapatos, por así decirlo, y vivió nuestra experiencia, siempre movido por el amor. Pablo lo va a decir en unas palabras hermosas: se vació de sí mismo, se anonadó, bajó. Este Dios misterioso se hace accesible y conocible y toma un rostro humano en la figura de Jesús. Y todo esto es movido por el amor. Cuidado. Pagola y Grace Salcenot dice lo siguiente este fin de semana: todo este amar tuvo un precio, y fue el sufrimiento. Y a ellos se metieron los dos, cada uno de formas diferentes, a hacer una reflexión enorme, bellísima, de cómo el amor cristiano, para que sea amor, tiene que incluir la experiencia del dolor. Que no hay auténtico amor cristiano si no hay un elemento de sufrimiento. Porque la persona que ama, y tú has amado y amas, y yo he amado y amo, nosotros que amamos, tenemos que bajar las defensas. Nadie puede amar si no baja las defensas. ¿Qué significa eso? Que el amor nos hace vulnerables. Y una palabra muy rica. Vulnus significa herida en latín. Vulnerable es la persona que, porque finalmente se atreve a amar, también está dispuesta a la posibilidad que pueda ser herido o herida. El que no ama nunca va a ser herido, pero nunca habrá vivido. Tan sencillo. El amor cristiano, en su más profunda experiencia, es una experiencia también de sufrimiento. Dice el padre Pagola que hay dos tipos de sufrimientos: el evitable y el inevitable. ¿Cuál es el sufrimiento evitable? El que nosotros nos causamos mutuamente, producto del egoísmo, producto del querer ser como dioses. Nos herimos, nos usamos, nos violentamos. Es el sufrimiento social que vemos diariamente en el mundo y en las noticias. Pero hay otro sufrimiento que dice el padre Pagola que es inevitable, y es el dolor que es fruto por haber trabajado por aliviar el sufrimiento del mundo. Cuando tú y yo nos metemos a trabajar para que el mundo sufra menos, vamos a terminar, díganlo, sufriendo. Cuando tú y yo entramos en el dolor del prójimo, cuando tú y yo nos dedicamos a caminar con los que sufren, tarde o temprano también vamos a sufrir. Y eso es inevitable. Cuidado. Ese sufrimiento no es en vano. Ese sufrimiento santifica, ese sufrimiento redime y ese sufrimiento libera. Jesús de Nazaret lo sabía, gente. Estamos a la puerta de Semana Santa, procesiones de crucificado, la veneración de la cruz. Jesús sabía perfectamente que finalmente el amar tanto y el darse tanto, aquella historia no iba a terminar muy bien. Jesús de Nazaret sabía perfectamente que si seguía aquel camino y si iba a ser consecuente con la proclamación del reino, la proclamación del reino iba básicamente a acabar con su propia vida. Pero siguió adelante. Siguió porque entendía que aquello tenía que tener algún sentido y tenía que tener algún propósito. Es muy difícil amar con tanta pasión y aceptar tanto sufrimiento si uno no cree que aquello tiene un sentido y tiene un propósito. Jesús abraza el camino finalmente de la cruz porque entiende que algo que todavía no puede definir plenamente
algo saldrá de aquello. Yo cuando escribía esto, yo dije, qué título tan bonito para darle a Jesús tú eres el grano de trigo. Jesús, tú eres el grano de trigo. Tú eres el grano de trigo que por amor muere y muere amando. Y así vive. Tu vida tuvo sentido y tu muerte tuvo sentido y así vive. Gente, la llamada del Maestro, el grano de trigo, es una llamada hoy clarísima desde el Evangelio y brota realmente desde la cruz. Y es si me vas a seguir, tienes que vivir igual que yo. Si vas a seguir mis pasos, Pedro y tú, tenemos que estar dispuestos a amar hasta donde a veces ya no se puede amar más. Y tienes que amar aceptando que parte de tu amar es entrar en el dolor de los demás y vas a sufrir por eso. Amar como Jesús es hacerse vulnerable, abrirse a la posibilidad que en el camino nos van a golpear. Pero es la única forma, dice Jesús, en que vamos a vivir. Como dije, el que decide no amar jamás va a recibir un arañazo, pero jamás va a vivir. No sabrá lo que es vivir. Hoy el Señor nos recuerda que si tú y yo queremos vivir plenamente, tenemos que ser como Él, grano de trigo que cae en la tierra y muere y dará fruto. Nunca nos olvidemos de esto, gente. Jesús es grano de trigo y si nosotros seguimos a Jesús, tenemos que ser llamados también a ser granos de trigo que muere por amor. Pero recuerden que el grano de trigo, de la única forma que resucitará, la única forma en que vivirá el grano de trigo es muriendo. Así que le pedimos al Señor hoy, a la 5ª semana de Cuaresma, el regalo y el don de amar. Aunque tengamos miedo, aunque tengamos reserva, no tengamos miedo de amar. Solamente amando viviremos, aunque nos den un arañazo de vez en cuando.